pues vamos a empezar esta sesión sin más dilación dedicada al neurodesarrollo en los trastornos neurológicos en las adicciones. Yo habitualmente no participo en las sesiones científicas de un congreso que organizo, pero siempre hago una excepción bueno, pues cuando tengo ocasión de encontrarme a mi amigo y mentor Miguel Casas de Barcelona, que va a aportar algunas precisiones sobre el contenido de esta sesión. Buenos días, muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias una vez más. En dos minutos voy a hacer un resumen muy breve de lo que representan los trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos de origen psicobiológico que interfieren en el aprendizaje y en el comportamiento. Son trastornos que van acompañados que han acompañado la evolución de la humanidad desde siempre, con una gran prevalencia del 18 al 22% en niños y del 12 al 15% en adultos. Estas son cifras muy elevadas. Nos Hoy un niño de cada 5 presenta estos problemas y uno de cada 8 adultos presentan este problemas. Pero la buena noticia es que si se detecta a tiempo en la juventud, se puede revertir la mayoría de estos trastornos. ¿Cuáles son estos trastornos? Pues los trastornos del aprendizaje con un 8 o 10%, el TDAH. Y todavía hay quien se pregunta si existe o no. Pues sí, claro que existe. Los trastornos del espectro autista, los trastornos de la comunicación, trastornos psicomotores, etcétera. Una de las características de estos trastornos es que normalmente aparecen con morbilidad con otros trastornos. Es difícil encontrar un TDAH puro. Normalmente hay dislexia, es difícil encontrar una dislexia pura. Normalmente es dislexia con disgrafía o discalculia. Por tanto, siempre hay que pensar que cuando vemos uno de estos trastornos, hay que buscar si hay alguna comorbilidad en los otros trastornos. Los niños, adolescentes y los adultos que presentan estos problemas no solo tienen un problema de aprendizaje. Esto evidentemente es lo que vemos primero, es lo más evidente y es lo que se puede detectar en la escuela. Pero probablemente luego habrá trastornos emocionales. ¿Por qué? Pues porque durante 10 años, desde los 6 años hasta los 16, durante la escolaridad obligatoria, todos los días les dice: ¿por qué no estudias? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué pierdes el tiempo en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira a tu hermana, mira a tu primo, no lo hacen. Entonces, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué los profesores o los tutores te llaman por la mañana para decir que te portas mal? ¿Qué pasa? Por esto, durante 10 años es tremendo. Estos niños oyen este discurso todos los días, incluso el fin de semana, incluso durante las vacaciones, y es normal que los niños, al final, los niños les gustaría revertir estos problemas a los 6, 7, 8, 9 años y intentan revertir estos problemas, pero a partir de los 10 años se rinden a la evidencia de que pues no tienen buenos resultados en la escuela y empiezan a tener problemas emocionales, y es la continuación habitual de las dificultades escolares. Y las complicaciones de todo esto son la ansiedad, la depresión, y a partir de los 15 16 años esto implica que haya adicciones al cannabis, a los estimulantes, como automedicación, que
para intentar revertir el problema. Lo que vamos a ver hoy es, es este tipo de problemas, las adicciones a los cannabis, al cannabis, a los estimulantes como automedicación, como forma de compensar los problemas del neurodesarrollo que presentan 1 de cada 5 niños. Muchas gracias. Muy bien, pues la primera oradora será la profesora Gabrielle Fischer de Viena. Es una participante habitual en el THS y es una amiga desde hace mucho tiempo. Gabriel hoy va a hablarnos de los trastornos por consumo de sustancias y TDAH, o sea, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y aprovecho para recordar que ella llama la atención desde hace mucho tiempo sobre este problema y en particular subrayó hace muchísimo tiempo que en las cárceles los hombres, los varones en centros de tratamiento de adicciones, pero sobre todo en la cárcel, muchas personas tienen este TDAH en un gran porcentaje y la falta de diagnóstico y la falta de tratamiento constituían para ella, y hemos seguido su razonamiento y estamos de acuerdo con ella, era un afecto, o sea, iba contra los derechos humanos. Por tanto, ella va a hablar de este problema. Y pues tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento por estar aquí. Es un encuentro estupendo, organizado por personas estupendas. Muchas gracias a todos pues, por esta organización. Es un placer para mí estar aquí en el escenario rodeado de amigos. Me gustaría dirigirme a Miguel. Hace 35 años, cuando lo encontré por primera vez y cuando fui a Barcelona, trabajaba entonces para el Parlamento Europeo para observar la situación de las drogas y los tratamientos para mujeres. Y estaba muy nerviosa en ese momento porque él, que dirigía este departamento psiquiátrico, vino a recogerme al aeropuerto y condujimos durante 3 horas, me mostró Barcelona y después me dijo, bueno, ahora vamos a hacer la siesta y empezamos a trabajar después. Por tanto, un gran agradecimiento, Miguel, por todos estos años de amistad. Miguel ya ha hecho referencia al uso de sustancias y al TDAH. Existen vínculos, evidentemente, entre el uso de sustancias y otros comportamientos como la adicción al juego. Y también oímos ayer a Marc Potenza que nos hablaba de otros usos como plataformas como TikTok, la adicción a las plataformas y la adicción a Internet. Aquí en estas imágenes ven adicciones pues, a la comida, trastornos de la alimentación. Y esto no formaba parte del sistema de clasificación eh, antes, pero sí que con los resultados de neuroimagen se constata la relación entre estos trastornos y la alimentación. No, hablaré de ello al final de mi intervención y mañana un poco, si tenemos tiempo. Hay que saber si hablamos de trastornos del uso de sustancias o si hablamos de TDAH. Lo que ven arriba a la derecha, seguramente estarán familiarizados con su uso, la salud mental y cómo responder a los problemas de salud mental. Miguel hablaba de ello, ha hablado de ello desde hace mucho tiempo, de TDAH, de comorbilidades. Y todavía no tenemos modelos que sirvan para presionar en este sentido. El año pasado, en contacto con la Fundación Clinton alrededor de estos problemas mentales, y creo que fue con el príncipe Harry,
que se comprometió a trabajar en la educación permanente de los jóvenes, de los adolescentes y el uso de Internet en los teléfonos móviles, etcétera. Ya hemos hablado del el DSM-5 y y se han podido diagnosticar el uso de sustancias relacionadas con también trastornos del juego y otro tipo de trastornos específicos, comportamientos adictivos. No sé cuál es la situación en Francia del ICD, del CIE-11, pero creo que se publicó hace ya 3 años. En todo caso, creo que hay que mantenerse en este sistema para diagnosticar estos trastornos. Antes de entrar en detalle, mm, tengo el placer de formar parte de un consejo asesor con el profesor von den Ring. Co- Conjuntamente tratamos distintos temas. Formo parte también del consejo eh, asesor de Neurotonium, para ver la organización de cerca. De hecho, o conceden ayudas que pueden ustedes solicitar si lo desean. Formo parte también del comité científico del EUDA y de hecho ha habido en estos días alguna presentación al respecto. Intentamos concentrarnos sobre las comorbilidades y las adicciones a estas sustancias. Necesitamos datos, hay que mirarlo, analizarlo en profundidad para entender las razones de las adicciones. Aquí en la sala todo el mundo sabe que el efecto de recompensa relacionado eh, con la liberación de dopamina, y esto tiene proyecciones en la corteza prefrontal y orbitofrontal, tanto con sustancias directas o no sustancias. Veo colegas que toman fotos de las diapositivas, pero sepan que está disponible. Todas las diapositivas están disponibles, solo basta decirlo. La dopamina desempeña un papel esencial tam- en los trastornos TDAH. Se observa una perturbación en el transportador de dopamina. em, los resultados de resonancia muestran qué pasa cuando hay un consumo de sustancias y qué pasa con el transportador de dopamina. Después de la dopamina, no sé si se hablará en otras presentaciones, pero también hay neurotransmisores que forman parte de estas perturbaciones. Aquí vemos en este gráfico del NIDA, del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. La imagen muestra qué ocurre en el cerebro de una persona con adicciones y una persona sin adicciones. Vemos elementos neurobiológicos, mm, y lo que ocurre cuando la persona no consigue decir que no y sigue tomando la sustancia entonces lo que hay que hacer es estabilizarla para poder continuar la estabilización a lo largo del tiempo. Conseguí esta foto de David Nutt que lo presentó para presentar todas las perturbaciones biológicas y las consecuencias de la pérdida del control y las consecuencias negativas. Por ejemplo, Frida Kahlo, que conocen sin duda, dijo: he intentado ahogar mis penas en alcohol, pero aprenden a nadar. Por tanto, al final hay que escuchar a los pacientes porque ellos conocen las consecuencias. Y si por un lado tienen un problema de uso y de consumo de sustancias, es difícil ver las comorbilidades. El TDAH, sabemos que como impresión clínica tenemos disforia, ira, poca tolerancia a la pérdida de control. Y lo impresionante es que las personas se quejan desde el principio de problemas de sueño a causa de sus pensamientos que no paran de circular por su cerebro. Y
Cuando empecé a analizar el TDAH y los problemas de uso de sustancias, mi primera impresión es tener en delante personas con un gran consumo de cocaína. Cuando venían a la clínica me decía, tomo cocaína por la noche porque no es para salir, sino es para estar en casa. Y era porque así podían llegar a dormir. Por tanto, eh, durante los últimos años he aprendido a observar estos trastornos, a escuchar a los pacientes y hacer una exploración clara, y así se entiende lo que ocurre, porque a veces una persona adicta a la cocaína y que está acostumbrada, está habituada, lo utiliza de forma que no pensaríamos. ¿Cuáles son los distintos factores? A veces olvidamos la etiología eh, poligénica. En la genética tenemos que ver si hay tendencias familiares y si es un paciente, por ejemplo, que ha abusado de cocaína o de estimulantes. Hay que ver, y a veces y a menudo la madre del paciente también presenta problemas familiares. Puede decir, por ejemplo, pues mi pareja consume demasiado alcohol. Entonces, en el TDAH hay distintos niveles, pero en cualquier caso hay un factor de heredabilidad. Tenemos tendencia a olvidar que hay una carga, pues, heredada, genética, que incluso en las dependencias, las adicciones al juego, como se ha mencionado ya antes, del 50 al 65% de los casos el TDAH persiste en la edad adulta y se, produ- y se presentan problemas relacionados con las drogas. Miguel ha hecho referencia antes. Es una gran carga para los individuos, es una carga para el sistema sanitario público. Y si observamos eh, los accidentes relacionados con el uso de estas sustancias, accidentes de tráfico, etcétera, vemos que las personas afectadas de TDAH suelen tener un problema de consumo de sustancias. Por tanto, existe el riesgo también de comportamientos sexuales. eh, Seguramente conocerán a Gabor Maté, no sé cuántos años tiene ahora, pero es un psiquiatra húngaro que escribió varios libros. Él sufría personalmente trastornos de adicción a sustancias, fumaba mucho cannabis y vivía grandes problemas, pues cuando iba a la escuela, cuando iba a la universidad, cuando iba a la Facultad de Medicina, que primero en Estados Unidos y Canadá, luego fue diagnosticado, tratado de TDAH. Este libro es fantástico, está disponible en alemán, en francés. Yo suelo darlo a los miembros de la familia de los pacientes para que puedan entender el trastorno. En este libro él habla del hecho de que su hijo tiene el mismo trastorno, tiene TDAH. Por tanto, es, no es solo hablar de calidad de vida, sino de cómo vivir sin usar estas sustancias. La mayoría de los pacientes que tienen TDAH tienen otras comorbilidades. Cuanto más dura, cuanto más tarde se hace el diagnóstico, más comorbilidades aparecen. Las razones del aumento del abuso de sustancias, pues aumento de la impulsividad, grupos de amigos problemáticos, problemas sociales, debido al abandono escolar, a la pérdida de empleo, problemas en la familia. Desde el punto de vista de la salud pública, en la escuela, los profesores a menudo dice que el lunes y martes los estudiantes, los alumnos, todavía tienen mejores resultados porque tienen los efectos todavía del consumo del cannabis durante el fin de semana. En parte, yo creo
que es muy triste, pero hay que tener en cuenta estas condiciones muy seriamente. Todo esto lo hemos intentado incluir en los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Em, no hay que mirar pues las comorbilidades porque no es sencillo, no es realmente no es fácil tratarlo, pero va muy bien cuando funciona. El TDAH a menudo está relacionado con un uso de sustancias precoz. Por ejemplo, está relacionado con un inicio temprano. Es importante, hay que entender muy bien y desde muy pronto los distintos trastornos y empezar el tratamiento de forma precoz. Ayer hablábamos de ello cuando hablábamos del consumo de cannabis. Se discutía si la metadona era apropiada o no, si estaba adaptada o no. Yo creo que es actual, que sí hay que mantener con opiáceos o con anfetaminas. Siempre está en curso, está hablándose, discutiendo, pues se plantean preguntas si es peligroso o no. Pues hay personas que lo utilizan, que es importante, y no voy a entrar en detalles, pero sí eh, hay que negociar los costes del TDAH porque el consumo de sustancias hay que tenerlos en cuenta en los cálculos. En Estados Unidos y en Europa constituyen son los trastornos más costosos, no porque los medicamentos sean caros, sino a causa del hecho que los niños abandonan la escuela muy pronto. Hay mucho fracaso escolar y muchas personas que terminan en la cárcel. Y es una pena que los pacientes se encuentren en esta situación. En cuanto al abuso de sustancias y TDAH, el cannabis es de lejos y con diferencia la sustancia que más se consume, seguida de los estimulantes, la cocaína y los alucinógenos. Pero si miramos de cerca el abuso de alcohol, nos damos cuenta que estamos hablando de 25 al 50% también de pacientes con TDAH. Cuan- por tanto, a menudo se estima en el gráfico, ven los índices de TDAH en una cohorte con un alto porcentaje relacionado también con la dependencia al alcohol. En cuanto al cannabis, el 32% de los adolescentes con TDAH declaran consumir cannabis, pero la cocaína es de lejos la sustancia más utilizada por los pacientes adultos con TDAH. La prevalencia del consumo de cocaína es del 26% y la prevalencia del trastorno por consumo de cocaína es del 10%. Por tanto, s- existen muchos estudios y varios médicos han estudiado este tema, pero vemos hasta qué punto es importante tratar estas dependencias cuando se tratan los pacientes con TDAH de forma precoz. Evidentemente vemos que el juego patológico, la adicción al juego y el TDAH también tiene una relación. En mi clínica realizamos este estudio y analizamos los problemas relacionados con el juego. eh, Si hay TDAH, hay un gran problema de juego patológico y hay trastorno de la atención, más comorbilidades e incluso riesgo de suicidio. En cuanto a la medicación, para la dependencia y el uso de sustancias y TDAH, se han hecho revisiones sistemáticas que indican que en jóvenes y adolescentes es el tratamiento de elección. Eligen las anfetaminas.
el medicamento recomendado. El doctor Fondenbrink forma parte de este grupo y refiere la recomendación de anfetaminas cuando ha habido dependencias, sustancias y TDAH conjuntamente, para darles una visión general del uso de Facebook. El señor Potenza indicó que los jóvenes lo utilizaban menos, pero en mi generación todavía se utiliza. Por tanto, hay una correlación importante entre la población que tiene TDAH y estos usuarios tienen más tendencia a ser adictos a Facebook y se ven puntuaciones más altas en mujeres. Un estudio reciente del año pasado analizó si había relación entre el TDAH y la hipersexualidad y no hubo apoyo, pero aún así sí que se vio una relación entre la intensidad del TDAH y los comportamientos problemáticos en línea, por ejemplo, cibersexo, compras compulsivas, em, cibercondria, juego problemático. eh, Si desean ver los resultados de una cohorte importante, veremos los mismos resultados y la gran prevalencia del TDAH y de adicciones al juego en línea. Hay una gran correlación con el uso de sustancias, depresión, ansiedad, están muy relacionados y hay siempre una relación con un trastorno de sustancias. Si no se han tratado los adolescentes con TDAH, será muy difícil que los padres puedan mantener un equilibrio en casa cuando se añaden las sustancias al TDAH. No hay que olvidar que el TDAH está muy pues puede estar relacionado con la psiquiatría forense. Puede aparecer violencia, puede haber violencia de pareja si hay TDAH. Se Cada vez se hace menos investigación sobre este tipo de cortes, pero pues, yo por mi parte sí que he hecho algunos estudios en la cárcel y resulta muy difícil hacer investigación en estas condiciones, pero hay una prevalencia importante de TDAH con consumo de sustancias. Con esto quiero subrayar que hay índices elevados de uso, de consumo de alcohol en hombres y mujeres, y los reclusos que tienen TDAH, que consumen sustancias de forma más importante que el resto. Termino muy pronto. Vemos pues que hay de 30 al 35% de los reclusos que tienen TDAH. En un estudio confirmamos que las personas que toman opioides en la cárcel tienen un efecto en el TDAH. Hay un 50% más de reclusos positivos diagnosticados TDAH en la niñez y el 17% en la edad adulta. Por tanto, es muy difícil respecto al control del comportamiento este tipo de trastornos y tratarlos de forma adecuada. Pasamos al final de mi presentación. Aunque hayan buenos datos sobre el índice de criminalidad en personas con TDAH, mientras to- toman y dejan de tomar medicación, se ve que hay una tasa de recaída y una tasa de criminalidad. Es difícil hablar de anfetaminas y pedir que estén disponibles en la cárcel, lo cual sería importante, en mi opinión. En También en cuanto a la adicción a la comida,
Eh, Aquí tenemos datos de 2019 donde se muestra un gran porcentaje de obesidad, al abuso de alcohol y muy superior al abuso de drogas, al uso de drogas. Los problemas relacionados con la alimentación, trastornos alimentarios. Vemos muchos pacientes que comen mucha comida durante muy poco tiempo, se dan grandes atracones. Es el binge eating. Esta tendencia va acompañada a menudo del uso de sustancias y las comorbilidades están muy relacionadas también cuando hay un trastorno alimentario. Algunos estudios hacen referencia a la cantidad de pacientes que tienen TDAH, que son obesos. También si utilizamos en esto metanfetamina y si ven los resultados, verán que algunos estudios publicados muestran y subrayan la adicción al alcohol, pero nos gustaría que hubiera también estudios para los opiáceos y el TDAH. Estigmatización y para evitar la estigmatización de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es importante subrayar estos temas, estos problemas tan cruciales. Vamos a pasar la palabra ahora al profesor Wim van den Brink de Ámsterdam. Es un poco de Biarritz porque viene al menos todos los años a vernos y de hecho le agradecemos su fidelidad al ATHS por su amistad. Él va en la línea de lo que ha comentado Gaby Fischer. Él va a hablar del efecto de la farmacoterapia y la psicoterapia, y insisto, y de la psicoterapia, por fin, en el tratamiento de pacientes con trastornos relacionados con el consumo de sustancias y trastornos por déficit de atención TDAH, comórbidos. Y va a dar los primeros resultados del estudio de cohorte naturalista internacional sobre TDAH y trastorno por uso de sustancias de nombre INCAS. Tiene la... Muchísimas gracias. Yo también quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias. Me acuerdo, cada vez que fui, bueno, cuando fui a Barcelona me acuerdo perfectamente de cómo me acogieron. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Casas, muchísimas gracias, Jean-Pierre. Jean-Pierre me dejó día su coche y me acuerdo realmente de su hospitalidad, de la hospitalidad que me brindan. Además, bueno, cuando vino a Ámsterdam, bueno, intervino con uno de mis pacientes. Así que por primera vez me gustaría presentarles los resultados del estudio ACA, del estudio INCA en cuanto a tratamiento. El tratamiento de pacientes. Tenemos un corte de sonido, lo sentimos mucho, no hemos tenido un corte de sonido y no escuchamos al profesor. On a perdu le son. Oui, on n'a plus rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Excusez-nous. Oui, pas de son. Excusez-nous. Nous n'avons pas de son. Oui, sí. El tratamiento trata. Shh. Hay que
hemos escrito un consenso en cuanto a tratamientos de sustitución del TDAH. Los estudios que voy a presentarles hoy nos permiten ver si de todas estas afirmaciones efectivamente se comprueban en la realidad. También vamos a analizar lo que las consecuencias que todo esto tiene para los pacientes. Aquí tenemos ICASA, estoy refiriéndonos a una cooperación internacional en el mundo de las sustancias. Hemos escrito un artículo con relación a las actividades y ICASA existe desde el año 2005 y en este momento contamos con 59 institutos que están participando, 32 centros que están repartidos por 20 estados europeos. También tenemos centros, evidentemente, en la zona asiática. Lo que buscamos es reducir los riesgos que las personas que tienen un TDAH pueden tener de sufrir otro tipo de problemas. Hemos hecho estudios epidemiológicos, hemos presentado las declaraciones de consenso y ahora mismo estamos en puertas de publicar los últimos estudios. Así que sí, en cuanto a los trastornos ligados a las sustancias, los trastornos y el TDAH, todo esto coexisten de manera frecuente y es algo que nos encontramos en nuestra práctica clínica. Entre el 20 o el 30%, entre el 15 y el 25% son personas que consumidoras, hay un tratamiento precoz con estimulante para el TDAH, puede cortar la aparición de un TDS, sobre todo hay que pensar en las dosis más adaptadas. Y el TDAH tiene un efecto negativo en el del tratamiento del TDS y viceversa. Esto es muy preocupante para nosotros, cuerpo médico, puesto que no tenemos grandes conocimientos en cuanto al tratamiento de TDS, que también tienen unos problemas de TDAH. ¿Qué está pasando con el tratamiento en el caso del TDS y del TDAH? Hubo un estudio relativamente reciente con 203 pacientes afectados de TDS más TDAH y bueno, vimos el porcentaje de retención, es decir, aquellas personas que sí que mantenían el tratamiento. Así que en el caso de los usuarios de sustancias, si utilizaban medicación para el TDAH, esto quiere decir que van a permanecer o van a respetar el tratamiento bastante más que aquellos que no se benefician de del otro tratamiento. Y de ahí lo que nos deberíamos de plantear son los resultados, es decir, mantienen el tratamiento más tiempo, pero ¿qué pasa con los resultados? Así que el estudio es una revisión realizado por un experto que ha hecho un análisis de los distintos estudios en el caso del TDAH. Así que eh, eh, Princ- sobre todo hemos visto qué reacciones podía tener con estimulantes con aquellos usuarios de drogas. De hecho, hay que decir que había pocos estudios previos en cuanto a la adicción al alcohol. Lo que hicimos tras estos es que no había efectos en los tratamientos del TDAH con el uso de las sustancias, salvo si empezábamos con dosis muy altas de estimulantes. Y esto no aparece. Esto no solo se da en muy pocos pacientes. Estamos hablando de unos resultados que podríamos considerar un tanto decepcionantes. No sé si pueden leer la diapositiva. Aquí tenemos los estudios controlados, los efectos, los ensayos aleatorios, el uso de sustancias TDAH. Así que si los tratan de manera común, vemos que todo esto... Ay,
en esta parte no hay grandes resultados salvo dos estudios. Son el estudio de Consteño, un estudio realizado en Suecia con el metilfenidato con dosis muy altas como metanfetamina y otro estudio estadounidense que mezcló sales de anfetamina para usuarios de la cocaína. Son los dos estudios que aparecen en verde. El resto de los estudios eran negativos. Esto quiere decir que si quieren ustedes tratar a pacientes afectados de TDAH y de TDS, igual necesitaríamos dosis mucho más altas, sobre todo para más altas dosis más altas que las dosis estándar. Así que aquí tenemos dos estudios que nos muestran que las dosis más altas de sales de metanfetamina se asocian con mejores resultados, sobre todo si lo comparamos con los síntomas del TDS y del TDAH. Igualmente, tenemos un estudio reciente realizado en Australia donde han trabajado en la presencia de la metanfetamina en el caso de esta población. Utilizan dosis muy altas, pero sin conseguir grandes efectos secundarios adversos. Es lo que el estudio nos muestra. Aquí tampoco aparecen efectos en el caso del TDAH, puesto que no se han medido de forma correcta. Así que nos encontramos con una situación que podríamos considerar un tanto miserable. Desde el año 2017 no ha habido estudios en cuanto al uso de estimulantes en el caso del TDS y TDAH. Hace falta hacer algo y es por eso que que participamos, nos interesó la terapia cognitiva conductual y hemos visto que esta terapia integrada tiene un efecto positivo en el caso de pacientes usuarios de sustancias y pacientes TDAH. Esto me lleva a hablarles de esta declaración de consenso. Es una declaración internacional que realizamos hace algunos años teníamos muchas recomendaciones con relación al diagnóstico, a la selección y al tratamiento. Aquí tenemos las recomendaciones centradas en el tratamiento para aquellos pacientes que tenían un TDS y un TDAH. Hay que empezar a tratar ambos casos, ambos trastornos. Hay que utilizar una combinación de psicoterapia y de farmacoterapia con un tratamiento de estimulación con dosis muy altas en el caso del TDAH. Y hay que tener muchísimo cuidado con la atención clínica y todo ello para evitar el abuso de estimulantes. Hay que dar estimulantes, evidentemente, pero hay que evitar su abuso. Ahora, nos gustaría saber qué está sucediendo en la realidad. Necesitamos saber si estas personas respetan las recomendaciones que hemos extraído de la literatura y es por ello que presentamos el estudio. Lo diseñamos hace aproximadamente 3 años y aquí tienen los objetivos del estudio INCAS. Se trataba de describir los tratamientos que se administraron, ver las diferencias, los impactos, los resultados. Hacía falta identificar los predictores para lo que eran los síntomas de TDAH, uso de sustancias. Hacía falta hacer una investigación y ver un perfil de seguridad. Nos dimos cuenta que hace falta más ensayos aleatorios. Era un estudio prospectivo con 578 usuarios de drogas con con un TDAH con comorbilidad adulto. Eran 9 países los que intervinieron. Trabajamos al cabo de 4 semanas, 3 semanas se hizo un seguimiento y ahí tenemos la retención, es decir, el respeto del tratamiento, el tipo de tratamiento, predictores con o sin tratamiento, con o sin estimulantes, estimulación y los modificadores de los tratamientos. Así que aquí tenemos las características de nuestro estudio. Les he dicho que se trataba
de 578 pacientes. De estos 578, el 42% eran pacientes en régimen ambulatorio. La mayor parte consumían alcohol, estimulantes y cannabis. Teníamos dos trastornos ligados a sustancias comórbidas y lo que muchas veces olvidamos es que una de las comorbilidades más significativas. ¿Y por qué? Porque repercutimos a estos usuarios. El 60% de estos usuarios habían tenido ya tratamientos previos contra el uso de sustancias y solo el 41% o el 41% nunca habían tenido ningún tipo de tratamiento con relación a su TDAH y había algunos que todavía con algunos trastornos psicóticos comórbidos. ¿Qué es lo que sucedió? Publicamos los resultados en el Journal of Psychiatry para ver el tipo de tratamientos que se estaban destinando a estos pacientes. Aquí tenemos los tratamientos que estos pacientes con comorbilidades recibían en el momento de empezar el estudio. Con relación a la terapia farmacéutica, el 39% recibieron tratamientos de sustitución, otro tipo de sustancias, por ejemplo, en el caso de los trastornos ligados al consumo de opioides, el 43% fueron tratados. En el caso del alcohol teníamos un 28%. Solamente el 28% contaron con un tratamiento. En cuanto a los estimulantes, solamente el 17% había sido tratado. Y en el caso del tabaco, consumo de tabaco, solamente el 6,7% había sido tratado. Pero lo que vemos a la derecha es la variación que puede existir en función de los distintos enclaves en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, en Suiza, el 25% únicamente, cosa que en España era el 91%. Así que si vemos el uso de sustancias opioides, en Suecia solamente el 17% de los usuarios habían tenido un tratamiento. En Bélgica al 100%. Había una variación muy fuerte dentro de nuestra corte. En el caso del consumo del tabaco en Estados Unidos es donde obtenían los mejores resultados, pero solamente el 29% de sus pacientes fueron tratados en el caso del uso de tabaco. ¿Y qué tipo de tratamiento? Era farmacoterapia, el 54%, tratamiento de estimulantes, psicoterapia, el 34%, y una terapia farmacéutica combinada con psicología o combinado, solamente el 24%. Y las estimulantes combinado con una psicoterapia solamente el 16,9%. Si vemos la terapia farmacológica, nos dimos cuenta que es el tratamiento más usual en Estados Unidos, pero con relación al tratamiento con estimulantes, solamente el 21% reciben este tratamiento en Estados Unidos, cuando en realidad se trata del tratamiento más eficaz. Estados Unidos tiene mucho tratamiento, pero creo que no optan por el mejor de los tratamientos. Así que hay algún tipo de riesgo de abuso por parte de esta población, no lo sé. Hay que ver el tipo de tratamiento que los distintos países ponen a disposición de los pacientes. Son cambios que no deberían de existir. ¿Quiénes son los predictores? ¿Quiénes recetan? Hemos tenido muchísima variación. Hemos comprobado que los predictores, los más importantes eran, en el caso del TDAH, era el espacio del estudio, el país. Lo que, bueno, los países están planteando qué tipo de tratamiento sería el más aceptable. Así que el predictor
podría recibir que recibía este tratamiento, bueno, lo recibía ligado a la gravedad del TDAH. Si están muy afectados, en ese caso tienen más probabilidades de contar con un tratamiento a partir de estimulantes. Y algo también que es esencial es que para conseguir este tratamiento por estimulantes o a través de estimulantes, tienen que ser completamente abstinentes en el momento del comienzo del tratamiento. Muchos doctores querían recetar estimulantes, pero única y exclusivamente si son ustedes completamente abstinentes a otras sustancias. Así que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que esperar a que los pacientes sean completamente abstinentes antes de administrarles cualquier tipo de estimulante. Es una interrogante. Si en el seguimiento, es decir, al cabo de los 9 meses, vemos que la terapia farmacológica ha descendido, ha pasado de un 39 a un 24%. Era muy, versus la TDAH era muy estable en el tiempo, y lo mismo en el caso de los tratamientos mediante estimulantes, es muy estable. Si ustedes se les prescribía estimulantes el primer mes, al cabo de los 9 meses había una total estabilidad. Con relación a los trastornos mentales, es verdad que ha habido una reducción significativa. eh, Pensamos, bueno, puede ser que al cabo de un tiempo consideremos que no requieren de esa psicoterapia. Es lo que estamos observando a pesar de que no sea lo correcto. Así que aquí vemos hay personas a las que se les trata hasta de la manera adecuada, y luego se trata de ver qué tipo de efectos tiene todo esto. Y es lo que recogimos en este estudio prospectivo. Aquí tenemos los predictores, tenemos distintos predictores, hay muchos predictores y insisto en los más significativos. La retención, que que viene del tratamiento. Si recibían ustedes este tratamiento en el caso del TDAH, tenían más condiciones para respetar el tratamiento, o lo respetaban durante más tiempo. Así que el tratamiento con estimulantes tenía un ratio de 2,4. Es algo mucho más previsible. Luego tenemos el tratamiento farmacológico con comorbilidad, y si estas personas estaban en una situación laboral, en ese caso tenían más posibilidades de mantener el tratamiento que si no tenían una situación, si no tenían un trabajo. Así que ahí vemos el mantenimiento del tratamiento al cabo de los 3 meses. Vemos que en el caso de los predictores, lo que más se recetó eran los estimulantes. Así que tenían además, tenían más posibilidades de ver una reducción en su TDAH, sobre todo si lo comparábamos con todos aquellos que no habían recibido la estimulación. Y ya hay algo que no terminamos de explicar. Si si su caso de TDAH es más grave o más, en ese caso hay una reducción, hay un no respeto. Además, hemos visto que hay predictores en lo que son los grandes consumidores de alcohol, no solamente dentro de lo que son los usuarios de sustancias o de opiáceos. Esto también lo encontramos en el grupo de los grandes bebedores. Hay predictores muy significativos y muy pertinentes. Y una vez más, el mensaje es que mm, ah, hemos visto que había una reducción en el consumo de alcohol en todos aquellos pacientes que estaban siendo tratados con relación a su TDAH. Es decir, que
La intervención psicológico reduce el consumo de alcohol, y esto al cabo de los 9 meses. Así que si analizamos todos estos datos y comparamos todo esto nos dice que al contrario de las recomendaciones, solamente el 39% de estos pacientes reciben un tratamiento para el TDS y solamente el 54% es terapia farmacológica para el TDAH y solamente el 41% por estimulantes. En Estados Unidos nos alegramos de ver que el 100% de los pacientes de TDAH reciben una terapia farmacológica, pero solamente el 21% reciben una terapia de estimulación. Terapia por estimulación está muy reducida en el caso de estos pacientes en Estados Unidos y cuando se trata en realidad de la mayor de las recomendaciones. Es la combinación de psicoterapia, de farmacoterapia, solamente se prescribía al 25% de los pacientes. Las grandes variaciones que hemos observado tampoco se justifican desde un punto de vista clínico. Es importante decir que el tratamiento por estimulación mejora la situación de los TDAH y mejora la situación con relación al consumo de alcohol. Los predictores son el tratamiento por estimulantes, el empleo, el tener un empleo. En el caso del TDAH es el estimulante y el sitio donde se le trata, en el país donde está siendo tratado, y hay límites con relación a los estudios. La baza es que se trata de un estudio que implica múltiples países con un diseño prospectivo y de observación. Es decir, que esto viene a decir que nos cuenta la realidad. Estamos hablando de una cohorte muy amplia de tratamientos y de investigadores tanto en el ámbito del TDAH como del TDS, así que se trata de hacer una observación. El hecho de que contemos con un estudio de este calado efectivamente supone un límite porque no podemos pasar a un ensayo aleatorio. Además, hemos utilizado el diagnóstico clínico de TDS y de TDAH, es decir, que hay personas que vienen que se quedan fuera del diagnóstico, por lo tanto que no son tratados. Además, también tenemos un riesgo residual que vemos que hay unos niveles muy altos sin excepción para los ASRs y hay un riesgo residual en estos estudios naturalísticos. Aunque hay un porcentaje de abandono relativamente alto, no hemos encontrado ningún tipo de correlación, no ha habido una diferencia entre aquellos que dentro del ensayo aleatorio, sobre todo con aquellos que habían contado o no con estimulantes. No hay ningún tipo de matiz o de cambio, solamente era el espacio de estudio quienes marcaba los sesgos. No tenemos estudios en cuanto al uso de drogas en el periodo del seguimiento, sigue siendo un límite y tampoco tenemos información en cuanto a las dosis de medicación que recibían los pacientes, las dosis de estimulante. Tampoco hemos hecho ningún tipo de correlación y de comparativa porque era un estudio de de observación, que lo que pretende es confirmar o no confirmar distintas hipótesis. El TDAH es un trastorno de comorbilidad muy usual en consumidores de drogas. Solamente una parte de estos pacientes fueron tratados en el estudio y las recomendaciones no se mantenían, no se respetaban, con una baja prescripción de estimulantes, de psicoterapia para los pacientes afectados por TDAH. El tratamiento de estimulantes se hace única y exclusivamente para los abstinentes y no para aquellos que están consumiendo drogas o alcohol y es el mayor predictor de resultados positivos en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Los resultados son interesantísimos
y además nos abren una vía a un debate que me parece que puede ser terriblemente interesante. Bueno, vamos a ver todas las vamos a escuchar al señor Matei, que nos viene de Grenoble y bueno, es farmacólogo, profesor, neurólogo, está dirigiendo un centro de adictología en Grenoble, en el hospital de Grenoble. Y bueno, estoy encantado de que haya aceptado esta invitación, que es verdad que, bueno, ha tenido unos eventos muy adversos en su vida, pero sigue estando aquí y sigue estando con nosotros, así que mil gracias. Además de esto, va a hablarnos de la disregulación emocional, que forma parte de lo que son los trastornos, muchas veces se asocian al TDAH, pero no solamente al TDAH, sino que en Francia, por lo menos, en Francia son trastornos mal reconocidos y mal atendidos. Así que Maurice nos va a intentar explicar las condiciones, cómo identificar y cómo tratar. Así que sin más te paso la palabra. Bien, muchas gracias, Jean-Pierre, y muchísimas gracias de haberme permitido presentar este tema que ya veréis cómo es muy complementario a otras presentaciones y espero que os dará algunos esclarecimientos sobre temas que han aparecido anteriormente. Sin duda, esta disregulación emocional, veréis que no existe lazos con esta presentación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de disregulación emocional? Y es muy interesante porque Jean-Pierre ha hablado de trastorno conductual, pero es verdad que hay pregunta de qué es lo que estamos hablando, cuál es la definición finalmente y a qué sirven las emociones, ya que hablamos de una disregulación emocional. La pregunta es, ¿a qué sirve? Y cuando preguntamos esto a los pacientes o los estudiantes, no lo saben. El sistema de las emociones se ha puesto en marcha para poder adaptar nuestros comportamientos. Por lo tanto, no dice de dónde viene, sino adaptarnos en el ambiente donde uno está. Y el sistema emocional, ya lo veréis, interactúa como las relaciones para poder adaptar los comportamientos. Por lo tanto, se puede imaginar que si el sistema emocional tiene una disregulación, puede tener un impacto sobre las estrategias de la persona y se puede resumir como un modelo de experiencia, expresión emocional que va a interferir con las actividades orientadas hacia un objetivo y que se va a traducir, como el caso de la disregulación emocional, con cambio rápido y mal controlado, con una atención muy importante hecho sobre el estímulo, la estimulación. Por lo tanto, lo vivido del paciente se va a sí a cristalizar en torno a cómo lo vive emocionalmente. Y aquí sí que voy a volver sobre Jean-Pierre, sobre los temas de los desarrollos, porque puede arrancar muy pronto y que puede haber obviamente influencia genética, la adversidad de estar frente a los traumatismos precoces, como por ejemplo asuntos de problema de ruptura o incluso de trastorno de la personalidad, borderline, también igualmente de desarraigo y cosas que pueden también dar un color más en la paleta de los enfoques conductuales. Y por esto a veces son mezclas de todo ello y vemos perfectamente que en función de esta circunstancia puede haber un impacto que puede ser diferente. Luego hay confusiones sobre la disregulación emocional que puede ser confundida con la habilidad emocional y vemos que ahí hay un encabezamiento que se hacen, se solapan entre corteza prefrontal y amidal y podemos enfocarlo de diferente forma. En el caso, por ejemplo, de la habilidad de la afectiva,
que va a impactar, y en otro caso el sistema de control prefrontal que va efectivamente, que nos estará en medida de controlar esta regulación emocional. Estamos en un continuo y depende de donde damos al cursor, podemos tener, digamos, efectos diferentes. Yo que no soy psiquiatra, sino simplemente un farmacólogo neurólogo con una visión muy simplista, cuando vemos gente complicada, a veces hay que tener una visión muy simple para entender algo y vemos que la disregulación emocional es una dimensión, como veis aquí, precisamente, tiene se recoge todo este aspecto. Podemos ir a lo más simple, por ejemplo, un sistema de control prefrontal, como lo veía a la izquierda, y el sistema emocional con emociones positivas y negativas. Se puede explicar de forma muy simple el funcionamiento de una persona, pero veis que esta disregulación la encontramos en muchas circunstancias, las adicciones, las patologías psiquiátricas, etcétera. Y sepan que también lo vamos a encontrar en la crónica. Y no es una casualidad que encontramos también este problema común y que a menudo está asociado. Y los elementos que vamos a encontrar, temas de impulsividad, ¿verdad? Sí, discúlpeme que vamos muy rápido. Discúlpeme. Elemento de impulsividad con efectivamente una escasa modulación emocional, una gran habilidad emocional y una dificultad de volver al estado de base. Por tanto, se puede imaginar cuando hay montaña rusa con una dificultad para llegar al estado de base, cómo en algún momento la estrategia de productos se va a representar una solución adaptativa cuando tenemos esa disregulación emocional. Obviamente, esto va a impactar igualmente la calidad de las relaciones con el otro para ver estas actividades, y vemos que en esta disregulación emocional hay también dificultad a reconocer sus emociones. Ya lo volveremos a ver. Hablamos de elemento cuando hay demasiado emoción, satura y no entendemos nada, y la dificultad de entender y de adaptarnos. Y si no percibimos más que un cierto disconformidad, la estrategia que se produce es una forma para adaptarnos. Y como es repetible en los diarios, tenemos pacientes que están en la estrategia eh, de evitar, es más fácil evitar a no estar expuesto, o de adaptación. Y vemos con paciente que se ha presentado por VIM y por Levier, hay ese tipo de circunstancias, porque más allá del TDAH, veremos que la disregulación emocional es una de las dimensiones que puede contribuir a dar un color diferente a los pacientes. Finalmente son montañas rusas, y si vaya a un parque o a otro, no tienen los mismos tipos de montañas rusas. La característica de esta disregulación emocional puede variar de un sujeto a otro. Y para volver a lo que decía Jean-Pierre, esta figura es muy interesante y muestra la evolución en los diferentes picos. Aquí veis un congreso de adictología, por lo tanto vemos los primeros consumos en la adolescencia, y aquí todos los sistemas que se ponen en marcha durante la madurez cerebral, como el sistema de la recompensa. Y veis aquí el sistema del estrés. En esta figura, los autores se han olvidado de alguna cosa como los trastornos comportamentales, también todos los productos que van a provocar cambio y las alteraciones del sueño. Hoy sabemos que cuando empieza muy pronto en los jóvenes, el riesgo de consumir es más importante, y veremos el lazo tan fuerte entre sueño y que impacta directamente en los sujetos de la TDAH y la disregulación emocional. Obviamente, la adolescencia es un periodo de riesgo. ¿Pero por qué? Porque tenemos un cerebro hiperreactivo. Veis aquí que hay un aumento de las actividades respecto a los índices emocionales, con esa especie de conexión que se pone en marcha de la impulsividad. Y si tenemos vulnerabilidades, obviamente este sistema pueden desbordarse más rápidamente por falta de madurez, y contribuir además a aumentar aún más esta disregulación emocional si existe. Bien, la madurez cerebral, como lo sabéis, llega hasta los 25 años, y todos los eventos que pueden ocurrir más allá de la genética, que van a contribuir a
a modificar el funcionamiento de un individuo, su construcción, su sistema finalmente de adaptación. Y veis que la estructura que vamos a encontrar y que están implicados en la disregulación emocional son los mismos circuitos cuando desarrolla adicciones. La coexistencia no es una casualidad y los productos como tal contribuyen también a provocar una disregulación emocional si no existía anteriormente, pero nunca se consume por casualidad, y aquellos que desarrollan adicciones no es una casualidad, ya hay elementos de vulnerabilidad que se están expresando. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta disregulación emocional? Mucho se habla, pero ¿qué hacemos en la práctica? Pues en la práctica, cuando yo evalúo mis pacientes, hombre y mujer, utilizo una escala que es la que veis aquí, la Difficulty in Emotional Regulation Scale, con 36 puntos. Hay versiones francesas con 16, el DERSE 16, incluso otras, muchas, que podéis encontrar en la literatura como escala, y incluido incluso para los niños. Lo que es interesante con esta escala, y yo utilizo la que tiene 36 puntos, es que es multidimensional. El interés de este tipo de escala es que a través de los diferentes puntos va a marcar unas notas, podemos evaluar diferentes elementos, la falta de conciencia emocional, también la falta de claridad emocional. ¿Acepto mis emociones o no? Y ya veremos la dificultad. Hay pacientes que tienen dificultades también controlar la impulsividad. Antes estábamos hablando de ello con la presentación de Gaby. Hay dos casos, la impulsividad y la labilidad emocional. Y vemos ahí elementos que aparece la disregulación emocional y la dificultad a comprometerse en de ciertos comportamiento orientado y el acceso limitado a estrategias de regulación. Es muy interesante porque tenéis una caracterización finalmente del paciente a través de las notas, y esto permite ver una evolución cuando uno se somete a este tratamiento. Y también el enfoque será diferente, se puede hacer con medicamento o sin medicamento, y nos permite ver una evolución. Y esto da a los pacientes que cuando yo presenta el resultado a los pacientes, ellos pueden hacer una lectura sobre cómo funcionan y sobre qué vamos a poder trabajar de forma personalizada. Obviamente hay diferentes dimensiones que claramente hace que no vamos hacia los productos por casualidad, es como una estrategia de adaptación para compensar lo que no conseguimos ya regular por nuestros propios medios. Veis, obviamente, que la repetición de los consumos lo que hace es amplificar esta disregulación y tendrá una dirección bidireccional entre la disregulación emocional y la adicción. Y cuando ven, por ejemplo, una persona que consume de la mañana por la noche, que tiene un yo-yo emocional todo el día, nuestro paciente no tiene un solo producto, sino varios, finalmente tenemos este tipo de alto y bajo constante, y vemos que ambos se van a agravar mutuamente. La buena noticia es que cuando quitamos las fluctuaciones, podemos contribuir a reducir esta disregulación emocional, y esto es importante el mantenerlo en mente. Y tenemos unos tratamientos de sustitución de las QEs para poder reducir la disregulación emocional en los pacientes. Ahora vamos a añadir dos otros elementos que encontramos en los pacientes y que se ha comentado en otras presentaciones: es la impulsividad y la compulsividad. Aquí de nuevo hablamos de la impulsividad, pero veréis que nunca es una casualidad. Hay rasgos que preexisten de compulsividad y que van a contribuir a que la persona se desborde hacia unos consumos compulsivos más que otros. Y tenemos un conjunto de elementos. Y como lo decíamos ayer en la presentación de Lecombe, encontramos elementos que participan en esta conducta y en el craving. Finalmente, ve que la disregulación emocional es una conciencia bastante reciente en la dictología. Veis documento del 2023-2024, parece que estamos descubriendo América. Aquí veis la disregulación emocional y
hay recaídas con determinado producto y nos damos cuenta que esta disregulación emocional tiene una dimensión clave y que va a contribuir también a reducir la autonomía funcional del paciente. Y esto parece bastante lógico, ya lo había entendido. Si al principio tiene esta especie ida y vuelta entre lo cognitivo y lo emocional y vemos determinada estrategia repitiendo los consumos, pues obviamente vaya a haber esta disregulación emocional que va a aparecer con un paciente completamente modificado. Se altera el nivel cognitivo y las emociones están por los aires. Va a seguir consumiendo, ya no son lo mismo de los que habíamos visto al principio. Por tanto, cuando miramos la existencia de la disregulación en la adicción, hay efectivamente diferente tipo de presencia de adicciones, sea cual sea el producto, y adicción también sin producto. Y finalmente, cuando miramos por productos, vemos, eso sí, que ahí también hay una heterogeneidad que nos había indicado anteriormente con el alcohol también. Según los estudios, vamos a ver diferente, pero están presentes. Y yo diría que cuando veo mis pacientes, estos pacientes no consumen un solo producto, normalmente son varios, y muchas veces hay una comorbilidad. Por lo tanto, para tener una visión por producto, hay que tener una visión paciente, porque es el paciente que vamos a tratar y no el producto. Esto es importante subrayarlo, pero es cierto, tenemos una literatura que se equivoca y se centra solamente sobre el producto. Vale, ¿hay tratamientos? Sí, claro que lo hay. Por eso estamos hablando. Los tratamientos farmacológicos existen para reducir la impulsividad, la ansiedad, pueden ayudar ya sea la gama de los antidepresivos, pero también los tratamientos antipsicóticos que ha reducido y utilizamos mucho el aripiprazol y la quetiapina, también con los trastornos de consumo por opioides. Vemos también aquí el uso de la buprenorfina y la metadona, aunque el hecho de reducir los consumos como tal que arrastra estas montañas rusas emocional puede permitir reducirla. Por lo tanto, en TDAH se ve que con un medicamento concreto se ve que hay un efecto que es pequeño a moderar y se modera. Y ve aquí los mecanismos y por tanto puede contribuir. ¿Y por qué con algunos pacientes no funciona? El interés de asociar siempre otras líneas terapéuticas como los medicamentos, como los antipsicóticos que permiten reducir cierto efecto. Y cuando lanzamos tratamiento con algunos problemáticos, lo conseguimos estabilizar en algunas dimensiones, incluso la que voy a decir ahora, y solamente después que vemos que hay una hay un valor añadido con esto. Los tratamientos no farmacológicos, lo ha dicho Lime, y es muy interesante ver ese enfoque de la terapia cognitiva conductual, pero también está la terapia conductual dialéctica para evitar los borderline, y aquí también vemos su efecto, la terapia de los esquemas. Esto se dice poner en marcha esquema precoces para trabajar y sobre esquema de funcionamiento que no tenemos conciencia, pero para lanzar estrategia adaptativa y luego terapia de aceptación y aprender a aceptar estas emociones y no sufrir con ellas, sino gestionarlas. Y hay que tomar esa distancia y no los pacientes que están con una impulsividad que quieren una respuesta inmediata y que finalmente pues le lleva a consumir más producto cuando hay también otros tratamientos, como puede ser el de la plena conciencia, el yoga y de coherencia cardíaca y demás. Y nunca olvidar, por supuesto, las necesidades fundamentales, el sueño, el sueño. Hablo mucho en mis presentaciones, pero obviamente es es un valor añadido increíble. Hay una relación directa entre el sueño y es una variable que puede explicar por qué tenemos dificultad para estabilizar a algunos pacientes. Vemos ahí que
esta disregulación emocional, vemos que el insomnio no arregla la cosa, como la impulsividad, sabemos que el sueño paradoxal está implicado y da también un impacto sobre la calidad de vida. Y es muy cierto con los jóvenes de ahí, que identificar rápidamente, somos una sociedad que duerme cada vez menos, esta sociedad moderna, y estamos reduciendo los sueños y fragiliza el individuo precisamente por esa dificultad emocional. Piense, por lo tanto, en los temas de la emoción. Y es muy importante tenerlo en cuenta para mejorar con tratamiento específico ese sueño. También en las necesidades fundamentales está la actividad física. Sabemos cómo también reduce efectivamente también esa desregulación emocional, sobre todo en los adolescentes, y sabemos hasta qué punto en el TDAH la actividad física, y tenemos jóvenes que se autorregulan por la actividad física, es importante promoverla. Y finalmente, obviamente, la alimentación, el microbiota, que interactúa también por el eje digestivo, intestino y cerebro, y hay elementos de regulación emocional que aparecen en este contexto. Por lo tanto, a modo de conclusión, habéis entendido que la disregulación emocional supone un hecho central en el funcionamiento de una persona y en sus capacidades adaptativas. El balance emoción cognitiva muy rápidamente aparece en la vida del sujeto. Y una vez que está afectado, hay que evaluar esta disregulación emocional, que no es específica, sino va a tener diferentes variantes según los individuos, pero hay que saber buscarla sistemáticamente en los pacientes, porque puede existir en diferentes circunstancias. Y veis también que con las adicciones hay una relación bidireccional con una agravación mutua, y está asociado a los criterios principales como el craving. Importancia de evaluarla, pues es una toma de conciencia también para el paciente, para entenderse cómo funciona y para poder inscribirse en un cambio, y obviamente para el médico para proponerle estrategias personalizadas. El interés de esta evaluación es la apreciación objetiva, porque hay una caracterización precisa que permite de medir su severidad y su evolución en el tiempo, y además podemos evaluar bajos o varios subámbitos según los datos de la persona, y vamos a poder proponerle también adaptaciones como es producto farmacológico o no, y sin duda es una dimensión clave de la patología dual para el paciente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Y gracias a la puntualidad y el respeto de los tres oradores, tenemos ahora unos 20 minutos para debatir, responder a preguntas. Creo que Miguel Casas quería intervenir inmediatamente, ¿no? Sí, Jean-Pierre, muchas gracias. Voy a cambiar de idioma, si me lo permite. Desearía lanzar un tema a todos, por favor, también para Jean-Pierre y el público. ¿Por qué en 2025, con centenares o miles de artículos científicos que nos muestra que el TDAH plantea muchos problemas y que se puede invertir con un buen tratamiento, porque hay tantos profesionales en el ámbito de la psicología, farmacología y de la medicina general que niegan o que rechazan el TDAH y que dicen que esto no existe? Y esto induce obviamente malos diagnósticos para estos pobre paciente, porque son problemas dramáticos. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre ello? Por favor, gracias. Yo podría decir una pequeña palabra por Francia, si me lo permiten. Veamos. En Francia tengo una experiencia personal porque he dirigido en Bayona el Centro Médico Psicopedagógico durante muchos años, y hace unos 30 años
cuando yo conocí el Manuel Bouvard, que era nuestro profesor en psicoanálisis y uno de los especialistas en TDAH, psiquiatra, le había invitado a venir a hablar en el centro, en el establecimiento de reconocimiento de la actividad y el tratamiento. Y cuando le propuse al obseco psiquiatra de venir a escuchar al señor Bouvard, varios me llamaron diciendo que si yo hacía esto y organizaba, y son palabras exactas, era una declaración de guerra la que yo estaba lanzando. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijeron, tú sabes muy bien que la hiperactividad no existe, es una invención de los americanos y de la industria farmacológica. Y el camino ha sido largo desde entonces. Hemos tenido una dificultad resuelta recientemente en Francia, es hacer admitir el tratamiento de los adultos, porque tras una lucha que permitió tratar en Francia o acceder los adolescentes efectivamente era el único que podíamos hacer hasta ahora, pero el fenilfenidat antes solamente se podía tratar antes de los 6 años sin límite de tiempo, pero el tratamiento se puede hacer con los adultos y con un gran apoyo de la federación hicimos un lobbying e hicimos admitir también que los adultos podían tener derecho a ello, pero pienso que a la vista de diferentes estudios, no menos del 15% de los TDAH son actualmente diagnosticados y tratados en Francia. Esta es la situación francesa. Uno de los elementos, y termino con ello, en Francia, aquellos que se ocupaban de ello, los psicopediatras, estaban muy ampliamente orientados en unos temas psicoterapéuticos, psicodinámicos, con una reticencia muy importante y bastante desconocimiento respecto a la farmacoterapia en el ámbito del tratamiento de los niños. Esto es para dar algunos elementos de la situación francesa. Si puedo completar, si me permite, para la situación francesa, el hecho de la disregulación emocional, que es muy consciente, el TDAH también. Vemos que había ciertas personas que se ocupaban de esto, pero hay una coordinación nacional que se estructuró en Francia y hace muy poco tiempo. El interés va creciente. Hay un diploma hoy en día que permite a los profesionales formarse, pero esto es muy reciente. Vemos que las formaciones iniciales no preparan suficientemente los profesionales para a estos problemas que vemos regularmente. Y hoy en día es un acto casi voluntarista de formación y efectivamente hubo una voluntad para que esta problemática se pueda identificar mejor y se pueda tratar mejor, pero es muy reciente. Hay toda una historia detrás donde había reticencia en algún momento y una voluntad de sabotear y no reconocer estas problemáticas. Lo mismo que hablamos del TDAH, pero con las adicciones también es algo muy reciente. Que en la enseñanza ha aparecido, la universidad ha llegado también recientemente a estos conocimientos y formaciones. Por favor, adelante, señora. Pues yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios, sí, totalmente de acuerdo con sus comentarios y en realidad estoy encantado de ver todas estas publicaciones con los adolescentes y la literatura pediátrica que se está desarrollando y que observa ahora la influencia de la metilfelitato y se ocupa de la microbiota y el lazos de intestino y cerebro. Con la disregulación emocional es quizá un poquito más difícil, pero es verdad que hay efectos de los medicamentos de mantenimiento. Bueno,
Estoy encantada de poder leer esta literatura, al menos algo ocurre. Y también hay países que hacen muchas cosas. El Canadá, por ejemplo, hay una gran red centrado sobre esto con estudios. El Reino Unido también se ha centrado sobre este tema. Pero lo que me decepciona, sin embargo, en la situación real actualmente, es que hay países que tienen clínicas estructuradas para el uso de sustancias y otras para el TDAH, otras clínicas, y todo forma parte del espectro psiquiátrico y no es una ciencia infusa el encontrar el TDAH. Es un trastorno que puede tratarse tan bien, digo bien, tan bien, si utilizamos anfetamina de larga duración o de acción prolongadas para el paciente, para la familia, y funciona tan bien. Y lo que me parece también muy interesante es que esta educación transnacional y la investigación antes de la adicción, es decir, si estamos hablando del agonista del glucagon para la obesidad, pero si somos capaces de diagnosticar el TDAH y ponerlo en perspectiva clínica, vemos que estos pacientes son capaces de mantener efectivamente una vida con un buen tratamiento. Hay estudios que lo demuestran, pero siempre sigue habiendo problema con la financiación. Si nos giramos hacia las empresas que producen estos agonistas para la obesidad, nos dicen, no, no, no queremos entrar en el tema de la salud mental y la obesidad. Y parece que ahora una nueva rama que se ha abierto respecto a la salud mental. Y pienso que está también los medicamentos para el alcohol. Por lo tanto, si seguimos a interactuar y a ver los endocrinólogos con respecto a estos problemas, es tan fácil identificarlo. No entiendo la razón de esta falta de interés, porque hay una estigmatización con las sustancias adictivas, pero O'Brien cuando publicaron sus artículos respecto a estos trastornos, es como el diabetes, como cualquier otra enfermedad, hay un tratamiento de mantenimiento y yo desearía ver una aplicación más activa de la industria, porque observo mucha actividad para el tratamiento, por ejemplo, con estos productos que tiene un potencial de adicción, ¿cierto? Pero pienso también que hay mucha resistencia debido a este pasado, a estas cifras y números que decían que no estábamos en conformidad con las normas. Yo he tratado pacientes durante 10 años con este tratamiento de mantenimiento para los opioides con anfetamina y esto funciona muy bien. No hay riesgo efectivamente con el uso de estos medicamentos. Y a nivel clínico veo que algunos pacientes no van a quedarse 24 horas bajo la medicación prolongada, necesitan más medicamento, por lo cual me parece muy importante presentar buenos estudios en el terreno y controlado. Bueno, último comentario, si me lo permiten. Es un problema porque me gustaría transmitir un mensaje al público en general. En muchos países es difícil. Hay un subdiagnóstico en muchos países y a veces hay un subtratamiento igualmente, o lo contrario. Por lo tanto, es un mensaje muy complejo para los pediatras y los psiquiatras, dónde situarse frente a este debate, porque no queremos sobretetar o tratar en exceso, pero tampoco lo contrario. Lo único que podríamos hacer en este caso sería es mantenernos a reglamentación muy clara y el diagnóstico no puede estar realizado exclusivamente con un paciente y un profesor. Necesitamos un diagnóstico
que implique la persona clave en el ambiente del paciente. No pasamos de un día a otro a un tratamiento. Yo creo que hay que reconocer esto. Y para los niños o niñas que están en fase de desarrollo, hay que controlar muchísimas cosas, los niveles de presión sanguínea, controlar igualmente el desarrollo sexual, en fin, tomar esto muy en serio y también implicar los padres y ser muy flexible como médicos, porque también hay algunos que querrán mantener el tratamiento durante un largo periodo, otro no tomar el tratamiento el fin de semana, pero lo importante es que si tomamos los medicamentos funciona. No necesitamos esperar muchas semanas como los antidepresores. Pueden llegar a acuerdos con estos pacientes y, por ejemplo, actuar de forma diferente el fin de semana. Es decir, que es muy gratificante trabajar con estos pacientes y estos jóvenes porque los resultados son tan inmediatos y la familia se transforma y es una maravilla lo que ocurre con estos pacientes. Y no solamente hay efectos ulteriores de desarrollar un trastorno ligado a consumo de sustancia como riesgo, sino también la reducción de la actividad ligado a la delincuencia. Hay tantas mejoras posibles que decir más. Es el tratamiento mejor que tenemos hoy en día en psiquiatría. Yo creo que verdaderamente es uno de los tratamientos más eficaces que tenemos en el ámbito de la medicina y es una lástima no utilizarlo. Este es el mensaje que yo quería dar. Hay que hacer estudios aleatorios, pero también los estudios naturalísticos nos dice que hay que tratar y usar mucho más este tratamiento. Bien, vamos a pasar ahora el micro al público. Si tienen pregunta, no vemos muy bien desde aquí, pero una pregunta, sí, adelante. Sí, por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias por esta serie de presentaciones maravillosas. Y tengo una pregunta para Kim. Entonces, en su estudio y lo que usted ha descubierto, lo que usted encontró, digo bien, tengo muchas personas que eran que tenían una abstinencia y recibieron estimulante. ¿Qué piensa usted respecto a una abstinencia dándole estimulante? ¿No sería difícil encontrar el efecto sobre la sustancia ya que han empezado cuando eran abstinentes? Porque podemos imaginar que el uso de sustancia mejoría porque había un arranque mejor. Entonces, no sé si he entendido quizás bien todo. Bueno, sí, los números que he enseñado era si venían durante que usaba sustancia o en los 4 primeros semanas y lo hemos medido. Por ejemplo, había paciente que ya tenía un tratamiento contra la adicción, ya habían reducido ese consumo antes de venir con nosotros. Eso es lo que, y se puede hacer de esta manera. Y vemos a veces personas que cuando están en sistema ambulatorio, que, y lo hemos visto también cuando se lanzaba recomendaciones en base a una encuesta entre los enfermeros y también el hecho que tienen miedo que si utilizan estimulante, empezar un tratamiento con estimulante podría empeorar la cosa, pensaban. En realidad es un tema, en fin, no está muy claro de lo que se puede hacer, pero en los estudios aleatorios vemos que cuando la persona toman cocaína y sufren de TDAH, pues con el tratamiento podremos mejorar los estimulantes, el uso legal de uso de estimulante no es reemplazar, por lo tanto, un estimulante agudo por otro estimulante agudo, sino reemplazar cosas. Es decir, que tratamos el TDAH, lo tratamos con un estimulante
actividad, digamos, de largo alcance y reemplazamos quizás, digo yo, un estimulante activo con un estimulante activo de largo periodo. Tratamos, por lo tanto, el TDAH y tenemos también tratamiento de sustitución. Pregunta corta y respuesta corta, por favor, para tener máximo de intercambio. Bien, buenos días, Karima. Yo soy médica en Adicción Francia, en Toulouse. Y yo tenía dos pequeñas preguntas. Gracias por toda esta presentación. Primeramente, sobre el tratamiento del TDAH, claramente ha demostrado y descrito el escaso acceso a los tratamientos para aquellos que tienen problemas de adicción a este y lo que no son psiquiatra o neurólogo no pueden prescribir ese tratamiento. Entonces, ¿por qué no avanzamos con esa solución para tener un mayor acceso? Porque nosotros nos resulta difícil orientar, incluso los psiquiatras no están formados sobre estos temas y es un grave problema. Y segunda pregunta al profesor de Mateíste, que me ha encantado su presentación como siempre, muy ilustrado por los esquemas que nos muestra la cosa. En cuanto a las técnicas emocionales, ¿tienen la noción de estudio o de experiencia que utiliza el FT, que es una técnica de liberación emocional que ayuda a las personas, diría yo, a hacer remediación para gestionar sus emociones y que permite trabajar sobre los psicotraumas que cuando uno está formado es muy fácil de aplicar y puede servir como herramienta para los propios pacientes que ellos mismos lo puedan desarrollar. Bueno, no estoy segura de tener todos los conocimientos de los tratamientos en Francia o en España. No voy a hablar de Holanda o los demás países, pero ha tomado mucho tiempo para que los estimulantes estén dispuestos para el tratamiento de los TDAH. Antes solamente era para los niños, daba desde hace mucho tiempo, digo, y se tomó mucho tiempo para que estuviera disponible para los adultos y más tiempo todavía para que los tratamiento de larga duración estén disponibles para los adultos. No sé cuál es la situación en Francia. Bueno, no sé si el mismo problema en Francia, pero al menos en Europa observo que en algunos países hace falta que sea un pediatra profesional, un psiquiatra que lance el tratamiento y luego el médico de familia puede seguir detrás. Pero en fin, es una gran decepción porque en muchos de los países vecinos, porque veo que en la Unión Europea es complicado, ya lo sabemos, en Reino Unido hace tiempo, eh, y no sería una locura diagnosticar esto, no es complicado, hay que tener un umbral mucho más bajo si tenemos opiáceos que se prescriben. Obviamente, siempre podemos debatir de la calidad, de la cantidad, pero hay toda una gama y hay un consenso al menos que podemos ver que la persona que no tiene el tratamiento suficiente y este diagnóstico, digamos, no está aún muy bien evaluado. Para la persona y los niños que sufren de TDAH, hace falta tener un mejor acceso, porque si ese problema está ahí, si los psiquiatras no pueden prescribir o no lo hacen, si los medicamentos no están disponibles, es un problema político. Y lo que desearía decir entonces que responder a esto las personas que se ocupan de la política, hay un lazo también con el tema de los costes con esos trastornos. Y yo lo que hago, y si me invitan en reuniones sobre la sexualidad, hablamos de violencia y de demás. Hace falta mucha disciplina. Hay que hablar a este lobby. HM, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la realidad francesa, yo creo que usted acaba de identificar una paradoja.
Los psiquiatras, que se supone que son los que tienen que saber, pues hay muchos que no saben, y lo mismo puedo decir con relación a los neurólogos, pero en cambio los adictólogos, que son los que se enfrentan con este tipo de problemas, casi recibimos a un tercio de la población. Bueno, pues si no somos psiquiatras o no somos neurólogos, no podemos recetar el tratamiento. Los adictólogos, perdón, como vamos... no he hablado de pediatras, pero tienes razón, Jean-Pierre. Ahora bien, los profesionales que hoy en día se enfrentan de manera muy frecuente con estas problemáticas no tienen la posibilidad normativa de poder recetar. Hay bloqueos a distintos niveles. Es verdad que ha habido una serie de trámites que han sido realizados, pero bueno, sigue habiendo bloqueos. Así que si queremos avanzar, deberíamos de permitir que aquellos que vean a los pacientes puedan recetar los tratamientos. Y muchas veces a nosotros no se recurre a nosotros, se recurre en ocasiones a nosotros cuando personas que están buscando un evaluador no los encuentran o no encuentran así que bueno, en cuanto a la estrategia es lo mismo, los problemas de las psicoterapias, es verdad que la TCC existe, la TCD, bueno, pues hay mucha gente que no puede, no trabaja, son las dos grandes psicoterapias adaptadas, las TCDs que se desarrolló por Lainehan y que lo aplicó en un primer momento a los trastornos de personalidad, luego se dieron cuenta de que daban muy buen diagnóstico en cuanto a estas desregulaciones emocionales. Bueno, pues son técnicas que se evaluaron y que mostraron una eficacia. Y luego vemos que hay otros enfoques que podemos proponer en distintas estructuras, aunque no contemos con una formación específica con relación a la estrategia y que podemos proponer a los pacientes y permite mejorar los resultados. Y a partir del momento en que mejoramos el funcionamiento en su globalidad, sobre todo en cuanto a sus funciones, sus necesidades fundamentales, podemos mejorar la vida de los pacientes sin grandes estrategias. Es decir, que no necesitamos de tratamientos mesiaedos o farmacológicos, pero sí que podemos reestructuramos. Cuando reestructuramos el funcionamiento del paciente, vemos que va mucho mejor. Bueno, yo creo que son es la última, somos la última de las ponencias, con lo cual yo creo que tenemos un poco de tiempo. Jean-Michel, por favor, preguntas cortas. Respuestas cortas. Pues tengo dos preguntas. Ya que tengo el micro, voy a aprovechar. Muchísimas gracias al panel. He aprendido muchísimo. Soy psiquiatra, pero con una formación neurocientífica. Es muy interesante las categorías en cuanto a la desregulación emocional. Es algo muy reciente, pero en psiquiatría no algo, la inestabilidad emocional, la hiperirritabilidad bueno, pues es algo que no es tan... conocemos la comorbilidad con las adicciones y de hecho encontramos los reguladores de humor, todo lo que aparece en este tipo de situaciones y en psicoterapia nos encontramos con terapias, el señor Leiner, que tenía un trastorno de personalidad, también tenemos la terapia de Chema. Así que dos preguntas. La primera de las preguntas es la relación que existe entre los trastornos de personalidad con traumatismos complejos, hiperactividad emocional del sistema de estrés y antecedentes traumáticos. ¿Por qué no añades terapias centradas en el tema? Es decir, se ve que se utilizan muchísimo en nuestro campo para tratar este tipo de problemas. Y luego, Marco Tensa es la primera vez que le veo, me encantó, se le cita mucho y se habla mucho de sus trabajos, que hablaba de la diferencia de género en cuanto a la frecuencia de este tipo de patología. Tú antes hablabas de pacientes y pacientes, hombres y mujeres, y hay estudios americanos que nos demuestran que el desencadenante del craning en el caso de las mujeres viene de una hiperactividad emocional, sensaciones de humillación, etcétera. Así que bueno, dos preguntas, lo siento. Tienes razón. Nuestras pacientes son quimeras, encontramos muchísimas cosas y muchas mezcladas y somos nosotros los que tenemos que llegar a una visión gradual
que nos permitiría ver las cosas de manera mucho más clara, yendo de manera progresiva, puesto que el paciente no consigue gestionarlo. Así que yendo paso a paso, optando o priorizando, bueno, evidentemente va a haber traumas con los que no vamos a poder abordar. Van a entrar dentro de esta desregulación, pero lo veremos más tarde. Una vez que ya hemos estabilizado al paciente en dos o tres cosas, a partir de ahí podremos abordar, podremos trabajar aspectos más sensibles. Tienes toda la razón. Por esto yo diría que más allá del género, del sexo, hay hombres que pueden manifestar o tener manifestaciones que consideraríamos más femeninos y al revés. Así que más allá de la adicción, tenemos que hacer una caracterización para poder contar con un mapa psicopatológico del paciente, lo que nos va a permitir caracterizarlo y a partir de ahí, si podemos añadir estrategias. El problema es la disponibilidad. Hoy en las estrategias psicoterapéuticas todo es muy heterogéneo. Estamos hablando de una democratización de la TCC, pero el resto de los enfoques no es tan fácil. Los traumatismos complejos, tenemos algunos psicólogos que se van a formar, todos no han sido formados. Perdón, quiero hacer un comentario. Vale. Es muy interesante que estabilicemos a los pacientes antes de empezar todos esos tratamientos activos. Me parece que fue una propuesta que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, pero ahora mismo tenemos pruebas de su eficacia. Estabilizar, contar con estabilizamos al paciente y luego esperamos. Hay pocas personas que abandonan el tratamiento. Las personas con experiencias traumáticas serias resisten muy bien con el EDMR, así que deberíamos de tener en cuenta el hecho de que los pacientes con este tipo de síntomas, si tienen ustedes un paciente con estos síntomas, sí, vuelvo al sí. Si tienen una experiencia traumática, una exposición precoz con el DMR, será la vía que podríamos seguir. Vemos como muchos síntomas, los borderline, y estos pacientes no los perdemos a lo largo del tratamiento. Es decir, que podemos hacer psicoterapia, podemos trabajar el comportamiento, pero muchas veces estos pacientes no tienen la capacidad de seguir con estas actividades, así que requieren de tratamiento precoz de todos estos traumas psicológicos de los pacientes. Para terminar, tengo una pregunta para Wim van Brinke. Bueno, póngase el casco. Una pregunta. Yo creo que una pregunta que es relativamente usual en las personas que nos acompañan en la sala y que es candente en Francia. Tú nos decías que en el caso de una comorbilidad, de un trastorno en el uso de la cocaína y de un IDSD, tardábamos demasiado tiempo en recetar psicoestimulantes para poder tratar esta patología, el ADHD. Lo que habíamos hasta propuesto estudios para intentar un uso del metilfenital en el caso de los cocainómanos como tratamiento de sustitución. Los estudios Los numerosos estudios que conocemos nos han demostrado que no funcionaba como tratamiento de sustitución de cocaína, algo que estamos todos buscando. Así que me gustaría que me dejaras qué piensas, porque lo que sí que sabemos es que en el caso de una comorbilidad de cocaína y de ISTI, eh, es totalmente legítimo que recetemos en metilfenidat en el caso del LSD, pero, pero
hace falta esperar una abstinencia del otro, de los demás estimulantes, cocaína u otro, antes de esperar la receta del metilfenidato. ¿Qué te parece? Uy, es lo ideal. Pero muchas veces no estamos en una situación ideal. Tenemos que gestionar al paciente, tenemos que esperar. Bueno, si espero, bueno, pues lo voy a perder como paciente. Así que hay dos cosas. Podemos tratar con el metilfenidato, pero si no tenemos una sustitución o no intervenimos en el momento de la actividad aguda de los productos ilícitos, tenemos que utilizar algo que sea de uso prolongado, como puede ser el caso del metilfenidato. Es decir, que los opiáceos tienen una duración larga, así que si no intervenimos, que sea con metanfetamina o metilfenidato, en ese caso nos veríamos en la obligación de aumentar las dosis hasta llegar a 180 miligramos y mucho más allá. O, por ejemplo, dexanfetamina, estamos en ese caso en dosis de 80 gramos o igual mucho más allá, sobre todo en aquellos que no responden adecuadamente. Hemos hecho un estudio uniendo el metilfenidato y la metadona con personas que sufrían tanto las dos tipos de patologías y nos hemos encontrado con la misma concentración, pero si analizamos con un escáner la dopamina, tenemos un porcentaje menos importante en los pacientes con comorbilidad. Así que tenemos que aumentar la dosis, no en todos, pero sí lo que son estimulantes de largo alcance. Es como yo intervendría. 2 meses es demasiado, es demasiado. Un paciente que depende de cocaína no puede esperar 2 meses. Para completar, puedo decirles que la anfetamina es superior en el caso del TDAH, la anfetamina de larga duración será mucho más eficaz que el metilfenidato. Son estudios. Necesitamos larga duración, acción prolongada. Y tenemos además que probar con dosis que consideraríamos no tan estándares. Bueno, y con una receta repetida no lo resolvemos. Es decir, que antes de recetar tenemos que entrevistarnos con los pacientes varias veces. Los riesgos son muy amplios, todo el mundo lo comenta, así que tenemos que estar muy seguros y tenemos que alejarnos de estos usos no del todo acertados ni ortodoxos. Una última pregunta y una respuesta muy corta porque son la 1:15. Muchísimas gracias por la respuesta en cuanto a la comorbilidad y cómo íbamos a poder tratarla con los traumas y el TDAH. Todo lo que existe dentro del mundo de la desregulación emocional. Mi pregunta tiene que ver con el tratamiento para las anfetaminas en cuanto a los traumatismos. No sé si tiene algún tipo de impacto positivo en la desregulación a largo plazo para poder mejorar esta desregulación. Y la segunda pregunta es si hay efectos secundarios que a largo plazo, que puedan generar problemas a largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, no hay ningún tipo de estudio, no hay nada en ese campo. eh, empiece a estudiar y escriba un buen artículo. Bueno, pues no hay estudios, es la respuesta. Muchísimas gracias a nuestros oradores. Es verdad que ha sido apasionante y a la audiencia, a todos aquellos que han permanecido en la sala y que nos han acompañado hasta el final de esta sesión.